Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Diario Financiero Televisión. BBVA Chile actualizó ayer sus proyecciones macroeconómicas para la economía local para este año. Y para analizar esta información está hoy con nosotros el economista de la entidad, Cristóbal Gamboni, a quien también aprovecharemos de preguntarle por la coyuntura y la cifra de IPC de abril que salió hoy en la mañana. Hola Cristóbal, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Denise? Cristóbal, gracias por acompañarnos primero y quiero partir por lo más importante, el crecimiento. Ustedes en su proyección hicieron un leve ajuste con un recorte de 3,1 a 2,9%. Me gustaría saber cuáles son los elementos que influyeron en este cambio, aunque leve, en el escenario que ustedes tienen para la economía local. Mira, como tú dices, fue un cambio leve, pero que tiene algo detrás. Sigue estando alrededor del 3%. Sigue estando por sobre la encuesta de expectativas económicas, que tiene un 2,8%. Pero ahora lo redujimos de un 3,1 a un 2,9 con sesgo a la baja, principalmente por las cifras de inversión que hemos conocido hacia el primer trimestre. Todo lo que es importaciones de bienes de capital, que es nuestra mejor proxy, y es en realidad la mejor proxy para lo que es inversión en maquinaria y equipos, ha seguido muy débil, ha seguido con caídas anuales durante los primeros meses del año, a pesar de que las bases de comparación no son exigentes. Claro. Entonces, dado esto, dado que vemos que la inversión, en especial la inversión privada, está muy débil también este año, nosotros hemos corregido nuestra cifra de crecimiento y le hemos puesto un sesgo a la baja, al 2,9. Y respecto a todo este tema de los brotes verdes, que algunos dicen que se marchitaron, que al final nunca existieron, plantean algunos economistas, ¿ustedes qué piensan de esto? ¿Ven igual que el segundo semestre podemos tener un ritmo un poquitito más acelerado en el crecimiento? Bueno, sin duda que esperamos un mejor segundo semestre, en especial un muy buen tercer trimestre. Claro, por la base de comparación principalmente. Claro. Te voy a repetir una analogía que se mencionó ayer cuando presentamos nuestro informe. Nosotros, más que fijarnos en los brotes verdes, queremos fijarnos en la composición, ¿sí? Porque si nosotros nos vamos a ver, por ejemplo, el aporte que está haciendo el sector público al crecimiento, no vamos a ver brotes verdes, vamos a ver un árbol, ¿sí? El consumo de gobierno va a aportar bastante al crecimiento este año, así también la inversión pública. De hecho, al primer trimestre el crecimiento del gasto fue de 2 dígitos, ¿sí? Y con una base de comparación que no era baja. Pero si uno se va al sector privado, al consumo... El panorama cambia completamente. Sí, se ve un terreno seco, por decirlo así. Entonces, a eso me refiero con el tema de los brotes verdes. Claro, al juntar ambas cosas, ambos aspectos, sí vemos algo mejor, como te decía, el tercer trimestre, sobre todo el segundo semestre de este año, pero en realidad la composición está muy marcada en el crecimiento de este año. Bueno, y lo mencionó el presidente del Banco Central ayer, Rodrigo Vergara, que las expectativas tanto de los empresarios como de los consumidores se mantengan en terreno negativo representa un riesgo para un crecimiento un poquito más alto en los próximos meses. Ustedes también mencionan que los casos vinculados al financiamiento irregular de la política y las reformas también tienen el potencial de interrumpir este proceso de recuperación. ¿Está muy complicado estos riesgos? Bueno, primero aclarar una cosa, nosotros no queremos dar una opinión política respecto a lo que está ocurriendo en la actual coyuntura, ¿sí? Lo que nosotros estamos viendo es cómo la actual coyuntura puede tener técnicamente alguna respuesta o alguna reacción en la cifra de crecimiento. Dicho esto, el que haya mucha discusión respecto al tema político, respecto a los cuestionamientos por el tema de las boletas, etcétera, sí puede afectar las expectativas de los empresarios, ¿sí? Principalmente. ¿Por qué decimos principalmente a ello? Porque las expectativas empresariales son un driver de inversión. O sea, si las expectativas están bien, la inversión también va a repuntar. Sin embargo, si las expectativas que ya están deprimidas se ahondan más, por decirlo así, en este escenario negativo por lo que está ocurriendo en la actual coyuntura política, también eso le da un riesgo al crecimiento de la inversión. Mira, nosotros estamos proyectando que la inversión privada puede caer incluso, la inversión privada, hasta 7%. ¿Sí? En el año. En el año. Ya. Y el total de inversión estaría creciendo o estaría cayendo solo un 0,4% en el año. Ya. ¿Qué es lo que compensa esto? Obviamente la inversión pública. ¿Sí? Pero en la medida que las expectativas
no mejoren o incluso caigan más, esta cifra podría ser incluso más negativa. Y en este sentido, ¿es una buena señal el cambio inminente de gabinete que tendríamos dentro de estas horas? Bueno, te voy a repetir una cosa, nosotros no tenemos... Más allá de la opinión política. Claro, puede ser positivo si es que tiene un efecto en expectativas. ¿Me explico? Nuevamente nuestro análisis técnico. Si es que las expectativas mejoran por este cambio de gabinete, que no lo sabemos, tampoco tenemos las competencias nosotros para analizar esto, que es un hecho político. Si las expectativas mejoran, claro, va a también repercutir favorablemente en las cifras de inversión. Ya. Ahora pasemos a otro punto que ha tomado la agenda económica este año, la inflación. Ustedes ajustaron al alza su pronóstico para la inflación del año a 2,9%. Me gustaría saber cómo impacta en esto la sorpresa que trajo el IPC de abril, que dobló lo que pensaba el mercado. La sorpresa de hoy fue principalmente por el lado de alimentos y de alimentos procesados, ¿verdad? Leches, pan, queso, etcétera. Respecto a si esto cambia nuestra previsión que anunciamos ayer, la respuesta es no. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, es cierto, teníamos una expectativa de inflación menor a la que finalmente ocurrió. Esperábamos un 0,4, que igual estaba sobre la expectativa de mercado, pero fue mayor, fue 0,6. Pero sabíamos que abril iba a ser un mes de alta inflación en comparación a lo que esperaba el mercado, pero principalmente esperamos que la inflación de aquí en adelante ceda muy rápido, ¿sí? Por algunos drivers. Por ejemplo, la inflación en alimentos. Ya. Lo que explicó la inflación este mes no va a ser un factor importante para explicar la inflación en lo que resta del año. ¿Por qué? Porque, y ahí en el informe lo analizamos con cierto grado de detalle, los costos de importación de los alimentos han estado a la baja. Y por lo general eso se adelantan a lo que ocurre con los alimentos en el IPC después. Ya. Estos han ido cayendo, entonces esperamos que lo que ocurra con el IPC en el aspecto de alimentos también caiga. Claro. Entonces, ¿no está en riesgo la convergencia al rango meta del Banco Central al 3%? Mira, en adelante? Nosotros de hecho estamos viendo que el año va a cerrar por debajo de 3%. Esa es nuestra, aunque ajustamos al alza la inflación, por las cifras que han habido los primeros meses del año, aún estamos por debajo de 3% por este hecho que te dije, porque los drivers que hubo el año pasado para la inflación no se van a repetir y porque aún vemos holguras de capacidad en la economía. Entonces, como te decía, nuestra proyección es que vamos a terminar con inflación por debajo de 3%, en 2,9%, esa es nuestra proyección puntual, y por lo mismo durante el 2016 se alcanzaría la meta de 3%, pasando por la parte baja del rango de tolerancia. ¿Y ustedes también ven que la presión respecto al tipo de cambio va a disminuir porque esperan que se ubique en torno a los 600 pesos en la segunda parte del año? Así es, el ajuste creemos que ya se hizo con respecto al tipo de cambio, ¿sí? Ya llegó a 640 durante marzo y de ahí lo que hemos visto es apreciaciones por depreciación internacional del dólar, por esta expectativa de retraso de la tasa del alza de la tasa de la Fed, entre otras cosas. También porque el gasto fiscal que va a venir fuerte este año es apreciativo, va a conllevar liquidación de activos en dólares, el precio del cobre se ha recuperado, entonces todos esos aspectos nos hacen pensar de que el tipo de cambio va a quedarse en esta vecindad de los 600 un poco más arriba. Yeah. Un riesgo, por supuesto, es la normalización de la política monetaria de la Fed, ¿sí? Cuando ocurra el alza de tasas, probablemente el escenario spot del tipo de cambio sea un alza. Claro. Pero lo que estamos viendo como tendencia hacia fin de año es que va a ir hacia los 600 pesos. Podría tener un impacto cuando se produzca la misma alza, pero no va a ser algo como más de largo plazo, más amplio. Así es. Ya. ¿Y cómo en ese entonces, en esa línea ver la tasa de política monetaria que se mantendría en el 3% durante todo este año? ¿No se necesita entonces un estímulo adicional teniendo en cuenta que la economía todavía no tiene el ritmo que se esperaba, o sea, todavía no logra una aceleración como la que esperábamos el año pasado, por ejemplo, a fines de año? Bueno, ahí hay varios aspectos que analizar. Por ejemplo, el Banco Central ha sido bastante claro y categórico en que está cómodo con la tasa actual, de que la inyección de estímulo monetario que ha entregado hasta ahora, desde el punto de vista del instituto emisor, es suficiente. ¿Sí? Entonces, por un lado está eso, y de que ellos están viendo bastante las cifras de inflación spot, por decirlo así, o coyunturales de cada mes.
Y la cifra todavía está por sobre 4%, el IPSAE también está todavía sobre 4%, etcétera. Entonces, por el lado del Banco Central no vemos que vaya a haber una acción de reducir aún más la tasa, aunque pueda parecer necesario. Lo que sí estimamos es que el Banco Central pueda evaluar un discurso distinto al que tiene hoy día. Ya. Hoy día está, por decirlo así, cerrado, y que en el futuro pueda evaluar un discurso quizás menos hawkish. Ese es nuestro escenario. No estamos hablando de reducción de tasas. Claro. Estamos hablando de un cambio en el tono del discurso, probablemente. Y lo otro es que el Banco Central también probablemente está observando que ya ha inyectado bastante estímulo y que el gasto fiscal está bastante fuerte este año. Por lo tanto, no puede que dentro de su evaluación esté considerado eso, de que ya la otra parte está haciendo bastante bien su trabajo, en el sentido de inyectar actividad, por decirlo así, ¿sí? Inyectar un impulso a la economía y se sienta satisfecho con la labor que ha hecho hasta ahora el propio Banco Central. Claro. Otro tema que ha estado bajo la mirada de los economistas y de ustedes también este año ha sido el compromiso del gobierno de cumplir con el balance estructural a 2018. ¿Qué esperan en términos de déficit fiscal ustedes para este año y sobre todo tomando en cuenta la mayor ejecución del gasto fiscal que se espera? Mira, para este año nosotros creemos que el gasto va a crecer un 7,6%. ¿Sí? Eso significa que va a haber una leve sobreejecución con respecto a lo que era la ley de presupuesto. ¿Por qué una sobreejecución? No por lo que ocurrió en el norte. Lo que ocurrió en el norte, por lo que entendemos de lo que ha informado el gobierno, se va a abordar mediante una reasignación presupuestaria, la ley reservada a otro gasto, al gasto de capital necesario para ella. Sin embargo, vemos que por el lado de la regla, los ingresos estructurales por mayor tipo de cambio le da espacio al gobierno para gastar más. Por lo tanto, por ese lado vemos que el gasto va a crecer 7,6 y el balance va a estar en 2,8, el déficit, efectivo va a estar en un 2,8% del PIB, o sea, cercano a 3%. Ya. ¿Qué implica esto para el próximo? Para la meta. Para la meta. Todo depende de si se concreta el anuncio o las noticias que han habido dando vuelta respecto a un mayor estímulo fiscal en 2016. ¿Sí? Nosotros en nuestro informe abordamos distintos escenarios. ¿Sí? Porque lo que haga el fisco o el gobierno de aquí a mediano plazo no solamente depende de la meta, que es una decisión de ellos, depende del PIB de tendencia que le entrega un comité de expertos que es independiente, el precio de referencia del cobre que también es independiente y finalmente cuánto logren recaudar de la reforma tributaria, si van a recaudar el 100% de lo propuesto o de lo estimado o un porcentaje menor. Si es así, el ejercicio que nosotros hacemos es el siguiente. El gasto 2015-2014 ha estado por sobre o en torno a promedio 7%. Para alcanzar la meta de balance estructural en 2018, el gobierno tendría que reducir su gasto promedio de 2016 a 2018 en torno a 4% o menos. ¿Sí? Entonces, sin darte una respuesta, dejamos planteada la pregunta. Dado que tiene que hacer un ajuste brusco en el gasto, ¿es posible alcanzar el balance estructural en el 2018? Sí, pero implica sacrificio y no está exento de riesgo. Sí, sobre todo si las expectativas no se recuperan y no gira la rueda en torno a la inversión. Claro, hay también un aspecto con respecto al tema del crecimiento, pero con respecto a la regla también hay otro aspecto que tiene que ver con el PIB tendencial y que tiene que ver con los parámetros de referencia, que eso lo vamos a ver, claro, lo vamos a ver cuando lo reciba a mitad de año. Claro. Entonces, como para sintetizar, ¿cuáles son los principales riesgos que ustedes ven para la economía local en los próximos meses que quedan? Bueno, siempre hablamos de los elementos locales porque son los que más llevamos, por decirlo así, al estar viendo las noticias, etcétera. Claro. Pero Chile está inmerso en un escenario global, las economías emergentes se están desacelerando, Chile no es el único, y sobre todo estamos muy pendientes de lo que ocurra afuera. Claro. China y su crecimiento son el principal riesgo, siempre. ¿Sí? Aunque no lo estemos mencionando a cada momento, China es muy importante para Chile. Y en la medida que no se cumpla la proyección de un crecimiento de 7%, eso también nos va a afectar a nosotros. Un riesgo internacional también es lo que te mencionaba hace poco, que es la normalización de la política monetaria de Estados Unidos. ¿Sí? Y con respecto a los riesgos locales, es la recuperación de las confianzas. O sea que nuevamente vamos a tener un año lleno de desafíos en materia macroeconómica. Así es. Ok, Cristóbal, muchas gracias por este completo análisis y gracias por venir a DFTV. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Bueno, yo me despido y los dejo invitados a que nos encontremos en una próxima entrevista aquí en DF TV. Hasta luego.